Bien, pues muy buenas noches a todos. Eh, para mí es un honor, un placer realmente esta oportunidad. Le agradezco enorme la, la oportunidad de la semblanza. Realmente le decía yo a la doctora Frida y a nuestro gran profesor Chato que realmente me sentí inmerecido esta situación porque yo siempre veía una semblanza para nuestros profesores y algunos que ya se iban, ¿no? Sin embargo, bueno, gracias por esta oportunidad. Simplemente no hay palabras para agradecer todo lo vivido, todo lo que he aprendido de todos ustedes. Orgullosamente magdaleno, por supuesto, y eso se lleva y se queda en el corazón, ¿no? Y la realidad es de que siempre va caminando uno y va recordando una palabra, un aliento de un profesor, de lo que uno hace y hasta la fecha, ¿no? Nos volvemos a ver, nos encontramos, nos abrazamos y para mí es muy grato el poder seguir aprendiendo de todos ustedes. Eh, bueno, pues también comentamos de hablar de lesiones de plexo, lesiones de la extremidad superior y voy a tratar de ser breve en esto, solamente agradecer también al doctor Israel Gutiérrez. Gracias, brother, por la amabilidad de la semblanza, de hablar quizás un poco de lo que podemos tener o compartir con todos ustedes. Y también saludo a nuestro buen amigo Rogelio Solano, que cosas de la vida, ¿no? Me enseñó columna y después pudimos compartir con él lecciones de plexo braquial. Un gran amigo y un compañero que también hay que destacar que hemos trotado una parte del mundo con él. Y hoy, en esta sesión académica, bueno, pues es un privilegio para mí compartir este espacio con mi buen amigo Rogelio Solano. Bien, pues vamos a hablar un poco de las lesiones de plexo braquial, lesiones de la extremidad superior, con base en esta bonita imagen o este trabajo de Gunther von Hagen, sin una exposición el cuerpo, y nos centraremos en la parte superior. El plexo braquial lo podemos ver de una manera, ¿sí? Podemos estudiarlo de otra manera también, conocerlo, podemos verlo en cirugías en cadáver, en prácticas. Podemos verlo en libros también, que nos dice la forma, la distribución, pero finalmente hay estudios que nos orientan a poder aprender y entender esta parte anatómica tan esencial y tan importante que nos lleva a la sensibilidad y a la movilidad de la extremidad superior. Y dicho sea de paso, que es que la que nos caracteriza dentro de este reino animal y por ello el nombre de humanos. Cuando nosotros tenemos un paciente, se puede manifestar, como ven acá, con esa limitación en la extremidad. No hay actividad motora, tampoco tiene una actividad sensitiva después de haber recibido, como sea, el siguiente tema será también heridas por arma de fuego. Vean esa limitación, el dolor que el paciente tiene o manifiesta. Eso es lo que tenemos que ver y saber identificar en ellos. Pero bueno, yo no vengo a hablarles de algo nuevo. Las lesiones del plexo braquial de los adultos es algo que a través de la historia se ha dado desde la existencia del ser humano. Tan es así que ya se habla de esto desde 800 años antes de Cristo, ¿sí? Cuando en este manuscrito de Homero, en la Ilíada, se hablaba de que en aquel tiempo Héctor salta del carruaje, toma una piedra, se dirige a Teucro y golpea en la parte superior del hombro, y así lo habla. Rompió el nervio, entorpecióse el brazo, Teucro cayó, Hinojos y el arco se le fue de las manos. Una gran representación que para nosotros significa mucho cómo vamos, el autor va definiendo dentro del arte una lesión tan clara que ahora nosotros podemos identificar. Decirles que las lesiones de plexo, sea parcial o total, siempre va a ser un problema severo, personal, familiar, social, institucional y con un gran impacto económico. Es un problema con una limitación funcional y los pacientes nos lo hacen saber de esa manera. Y ya desde hace varios años, 1906, ya se hablaba de un premio Nobel, este español, Santiago Ramón y Cajal, que hablaba de que existía una regeneración nerviosa. Y también 80 años posteriormente hay otro premio Nobel acerca de esta investigadora, Rita Levi Montalcini,
la cual hablaba de los factores que estimulaban este crecimiento nervioso, pero que había también factores que rechazaban y otros que podían orientar hacia dónde se podría llevar este crecimiento. Esta gran mujer rompe paradigmas para el tiempo, para la historia, y nos enseña esto. Entonces, como ven, no es algo nuevo. Ahora la tecnología nos permite ver estas microfotografías electrónicas, los crecimientos que se van dando, la orientación hacia el mismo y cómo la misma lesión va buscando la otra parte. Como podemos ver en estas imágenes de la derecha, estos filodipios que van siguiendo el camino a través de estas moléculas que les van orientando hacia dónde crecer para llegar al otro extremo. Como vemos en la imagen superior del lado izquierdo, acá se puede ver cómo se va orientando ese crecimiento del nervio. Y bueno, una de las finalidades del manejo de esto es seguir permitiendo que nuestras neuronas sigan teniendo esa relación con la otra, sí, que se generen esos procesos de sinapsis y tratar de evitar al máximo cuando existe una lesión nerviosa, pues que se vaya a una muerte neuronal y por supuesto una pérdida de la función completa. Entonces tendríamos que ubicarnos en el paradigma de una lesión nerviosa. El nervio tiene un daño y ese daño va a ocasionar diferentes síntomas. Uno de ellos, uno de los principales es el dolor, que esto es la causa principal de invalidez en el mundo. Ojo, el dolor, la causa principal de invalidez en el mundo, y que esta puede ser parcial o total. Y que los ortopedistas en nuestra especialidad convivimos con el dolor. Por lo tanto, deberemos, y nos exige la misma especialidad, ser expertos en el manejo del dolor. Y bueno, esto se vive todos los días, día con día. Hay accidentes, principalmente en motos, como veremos. Ya hay estudios muy claros, revisiones sistemáticas, metaanálisis que nos hablan de cuáles son las lesiones que se están presentando, más principalmente en cerradas, más en hombres, más por motocicletas. Y hay otros estudios epidemiológicos que también avalan esto. Sí, parece ser que más frecuentemente también en hombres, como decíamos, y en una edad promedio de hasta 26 años, lo cual nos habla de que se genera en la edad productiva. Es por eso el impacto que decía hace o cuando iniciaba esta charla, ¿no? Y también existen otros estudios que hablan que son principalmente lesiones que pueden llegar a ser supra o infraclaviculares, pero que puede haber una combinación de ambas entre ellas. Ya la OMS ha determinado algunos tipos de accidentes que también los pueden presentar con diferentes lesiones que pueden causar o que pueden estar precedidas por un exceso de velocidad, conducir bajo el alcohol, no usar los aditamentos necesarios para la motocicleta en este caso, no usar equipos de seguridad, pero sobre todo no leer esas letras pequeñitas que siempre vienen cuando uno compra un vehículo o cuando uno compra un artículo. Y esto no es un problema solamente de nuestro país, es un problema a nivel internacional. En el mundo se genera esto y lógicamente en los países con mayor población, como vemos acá, China, es donde también tiene un gran número de lesiones. En nuestro país, que ocupa el 10º a nivel mundial en población, pues no estamos exentos de este tipo de daños, al igual que en otros países más. Y nuestro país ahora tiene una edad mediana de 29 años, lo cual nos indicará que este tipo de accidentes seguirá ocurriendo en las diferentes ciudades de nuestro México. Por lo tanto, debemos saber y entender las lesiones, identificarlas y conocerlas. Solamente ya partiendo del punto anatómico, cómo se distribuye nuestro plexo braquial, hacia dónde está orientado funcionalmente, ¿sí? Saber explorar a un paciente realmente es muy importante, es la base del tratamiento y es algo a lo que también estamos obligados. Saber explorar adecuadamente a un paciente que nos oriente sin necesidad de estudios de resonancia magnética, sin necesidad de estudios de conducción nerviosa, el poder identificar dónde está la lesión, a qué nivel está la lesión, solamente explorando a un paciente. Y bueno, las diferentes formas o manifestaciones clínicas dependerá del número de raíces que están siendo afectadas. Ahora vemos un paciente con una lesión en la extremidad del lado izquierdo. Vean la limitación que él tiene. Le cuesta trabajo realmente movilizar incluso hasta la mano. A un paciente que puede llegar a tener una lesión que es bilateral, ¿sí? Ustedes pueden ver que aparte trae un fijador externo por una fractura de radio distal y que él mismo nos indica la limitación que tiene y no poder mover más. Explicarles que existen una lesión por elongación, que es el estiramiento sobre su propio eje
de la raíz, una ruptura, que es la pérdida de continuidad del tejido nervioso, y una abulsión, que es el arrancamiento de nuestras raíces desde la zona medular. Esta es la lesión más grave, es la lesión con la que no queremos enfrentarnos, pero que afortunadamente quien nos hizo muy bien y nos permite llevar o darles alternativas de tratamiento a estos pacientes. También ahora en nuestro país podemos saber cómo se presentan estas lesiones, en dónde, a qué nivel, y déjenme decirles que con mucho orgullo también es un estudio, una publicación Magdalena, que me da mucho gusto también explicarlo y comentarlo. Y bueno, ya que tenemos nosotros la exploración, que tenemos algún estudio de conducción nerviosa que nos pueda también apoyar, sobre todo a ver el factor pronóstico, ¿sí? Es muy importante pensar y analizar qué posibilidades tiene cada paciente, cuáles son también las limitaciones mías como cirujano que nos pueda llevar a poder ofrecerle algo al paciente, o si me tengo también que apoyar en alguien para que me ayude. Como les dije, no vengo a decirles que esto es algo nuevo. Existe evidencia muy importante, estudios de primer nivel, metaanálisis, revisiones sistemáticas que nos hablan del tratamiento ya. Esto nos lleva a pensar que es una gama de oportunidades las que tenemos para nuestros pacientes. Debemos de considerar también en el tratamiento el factor tiempo. El nervio, para que no se les olvide, al igual que el hueso, crece 1 milímetro por día. Todos recordaremos cuando hacemos o aprendimos en la elongación ósea, 1 milímetro por día, en condiciones sanas también para el paciente, de 1 a 2 en los pequeños, en los bebés. Entonces, este factor es importante y por ello debemos de evitar dejar a los pacientes que el bebé se haga niño, que el niño se haga joven, que el joven se haga adulto y el adulto se haga anciano en la rehabilitación. Es importante que no permitamos eso. Hay que orientar a los pacientes. Si un paciente ya tiene una lesión y después de 3 a 6 meses vemos que no ha mejorado, vemos que no ha recuperado, ese paciente no va a recuperar. Hay que orientarlo al manejo quirúrgico para que tenga un factor pronóstico funcional mejor. Y siempre tener implementado un plan A, un plan B y un plan C. Es fundamental en los cirujanos que podamos ver esto y no solamente en cirugía de plexo, por supuesto también en cirugía ortopédica y traumatología. Tenemos prioridades que recuperar. Para el adulto es el codo, el hombro y finalmente la mano. Recuerden, entre más tempranamente operemos a estos pacientes, es mucho mejor. Ya hay personas que han explicado investigaciones como el doctor Lurch desde 1948, que él ya hacía transferencias nerviosas, pero que el único problema que él tenía para aquel tiempo es no tener equipo de aumento visual. Pero todas las transferencias que él propuso, pues son base importante para el manejo actual. ¿Sí? El conocer claramente la anatomía, la lesión de acuerdo al punto anatómico, entender como Bonel nos hizo saber desde el 84 cuántas fibras nerviosas aproximadas tiene cada raíz y si cada una de ellas se lesiona, cómo puedo encontrar una raíz que también me pueda llevar a una similitud para lograr tener una función lo más pronto posible con la mejor calidad. Y con las enseñanzas y, por supuesto, las publicaciones del doctor Oberlin, de la doctora McKinnon, del doctor Somsack y, por supuesto, del doctor Bertelli, podemos entender era diferente. Aquí yo lo hago también y destaco la actividad de nuestro equipo y nuestro grupo Melina en México, que hemos estado trabajando muy fuertemente con la dirección del doctor Jorge Clifton, a cual le agradezco todo el apoyo y la enseñanza que hemos tenido. Y que ahora nosotros podemos ofrecer, como decía el doctor Israel, inicialmente hace 8 o 10 años, hacíamos 10, 11 horas en una cirugía y ahora podemos reducir totalmente ese tiempo con más oportunidades para el paciente. Ahora podemos tener 1, 2, 3, 4 o más transferencias nerviosas en el mismo problema, en el mismo tiempo quirúrgico, aunado a 1, 2, 3 o hasta 15 puentes de injerto nervioso que requiere el paciente dependiendo dónde esté la lesión y la ubicación. Tenemos diferentes métodos como las transferencias nerviosas que son más utilizadas, como la del espinal accesorio, el escabo paracraneal para el nervio supraescapular, ¿sí? Y todo está fundamentado claramente y publicado. Y también la lesión y los abordajes que hemos explicado ya anteriormente en esta publicación que tenemos en este libro y como lo decía el doctor Israel,
Estuvimos con mucho gusto trabajando también de la mano con el doctor Clifton y tener ya con el apoyo del Departamento de Ortopedia de la Clínica Mayo la oportunidad de poder escribir también un capítulo en este libro que habla sobre el abordaje anterior en la reconstrucción de nervio axilar. Y tenemos esta transferencia en donde con un abordaje anterior podemos tener la oportunidad de generar una transferencia de una de las ramas del tríceps que derivan del nervio radial, por eso llamamos transferencia de nervio radial para nervio axilar, y poder conectar y recuperar a estos pacientes. O también donar fascículos de nervio mediano para recuperar la función del nervio musculocutáneo o del nervio cubital, como es el fascículo del FSU, para el nervio musculocutáneo también, pero la rama no del bíceps, sino del brachialis, o si así fuera la necesidad, hacerlo a la inversa. Hemos tenido ya la oportunidad de presentar esto en congresos nacionales, de tener publicaciones al respecto y mostrar que realmente el manejo de la lesión del plexo braquial funciona. Ahora quisiera compartirles algunos casos clínicos rápidamente, como este paciente que veíamos al inicio, 24 años, accidente en motocicleta. Es una lesión alta, afortunadamente, pero el manejo del dolor, como les decía, es fundamental. Una semana después de la cirugía, el paciente cambia, ¿sí? Y este es un año después, un paciente que no lograba flexionar el codo y tampoco lograba movilizar el hombro, el brazo. Y aquí lo vemos con una transferencia, esta es cuádruple transferencia que mencioné, fue aplicada en este paciente. Bueno, estos son los resultados. Otro paciente también con una lesión alta, 45 años, que al estar arreglando un vehículo se cae el gato y le cae totalmente encima el vehículo, le golpea en el hombro, tiene este tipo de lesiones y vemos el dolor y la limitación que él muestra para poder activar la extremidad superior. 6 meses después, estos son los resultados del mismo paciente. Vemos que hay actividad para el hombro, para el codo, una función muy fisiológica que logramos tener siempre y cuando el paciente se opere lo más tempranamente posible. Vamos a mostrar también este caso, este chico, 21 años, accidente de moto, una lesión alta, se opera también 3 meses después de la lesión. Vemos el lado derecho cómo está con esa limitación que es característica de este tipo de daño. Y vemos cómo él va teniendo esa recuperación conforme los meses. Se les va explicando en la consulta, se les va enseñando cómo deben de realizar su actividad en casa, aparte de lo que les dejan en la terapia. Y aquí vemos la movilidad del paciente, cómo logra elevar hasta los hombros, el brazo por arriba de la cabeza. Y por supuesto, vemos cómo él mismo activa hasta la parte superior y lo hace de una manera pues muy fisiológica, insisto. O este paciente que fue uno de los primeros pacientes que me tocó ver en cirugía y que estuvimos ahí a un lado con el doctor Clifton, también una lesión alta. 3 meses después de la lesión, el lado derecho, vemos la limitación que él muestra, que manifiesta parte del dolor que él sentía, paciente del norte del país, ¿sí? Y 10 meses después podemos ver esta evolución, que recuerdo en un congreso internacional que estuvimos, cuando alguien viene de Clínica Mayo, no creía que pudiéramos en México tener este tipo de resultados, y le mostrábamos, incluso el paciente estuvo frente a ellos, junto a todos los profesores de talla internacional, que vieran que sí era factible que los mexicanos también hiciéramos este tipo de cirugías. Por eso lo decía Nemesio también, el doctor Martín Tejeda, podemos hacerle ver al mundo que también acá hacemos cosas bien, ¿no? Y bueno, este otro paciente, 82 años, para los que piensan que los abuelitos no puedan mejorar, también una lesión alta, como vemos aquí, la limitación que ella tiene, haberse caído en unas escaleras, ¿sí? Y haber manifestado esta lesión, bueno, pues ver cómo estamos entrenándola a esta persona para que logre esa actividad y también, por supuesto, empezarle a enseñar los ejercicios, aunque es un poco más difícil con ellos, pero logran entenderlo y empiezan a activar su actividad. Y bueno, esta otra paciente con una luxación anterior de hombro después de jugar básquetbol, vean el dolor que ella manifiesta, su actividad en la mano, y vean la limitación que tiene, por supuesto, para poder movilizar la extremidad que quiere intentar, pero no se puede. Observen sobre todo la mano como tal y los dedos. Bien, este es el resultado que pudimos lograr con esta paciente 2 años y medio después de la cirugía. Movimientos muy activos, ella ha vuelto a entrenar, acabo de ver a su mamá en consulta y me dice, estoy haciendo todo, una vida normal, activo, juego, hago gimnasio,
lagartijas, nado, etcétera, etcétera. Esto es lo que queremos como objetivo, el tratar de reintegrar a estos pacientes a esta actividad de la vida diaria, ¿no? Este otro paciente, 62 años, caída de una motocicleta, con una lesión total que se manifestaba, ustedes lo pueden ver, vean cómo tiene que girarse hacia un lado para tratar de levantar el brazo, realmente no lo logra. Sí, es mucho el dolor que él tenía también, y ahí podemos ver las atrofias incluso que él manifiesta en sus manos, ¿no? El no poder realizar una actividad. Y cuando intentamos movilizar los dedos, pues lógicamente no hay actividad de sus dedos, ni del pulgar, por supuesto, ni de la muñeca. Y este es el mismo paciente, pues operado 1 año y medio después del procedimiento, un solo procedimiento logramos hacer esto, ¿sí? Lógicamente son pacientes que si les ponemos mucha atención, siguen teniendo una limitación, pero créanlo que como uno de los grandes también de la cirugía de plexo braquial, dice que cuando un paciente no tiene nada y poco llega a tener, para él se convierte en mucho. Entonces, para este paciente igual, sabemos que todavía tiene mucho que recuperar, pero este tipo de recuperación funcional le permite hacer una vida social y le permite regresar a su actividad laboral que él tenía. Este otro paciente, una caída de escalones, tiene una fractura, luxación del húmero, le operan, le hacen la osteosíntesis en el húmero y bueno, vean la manifestación de su rostro, la limitación que el paciente tiene, realmente no moviliza la extremidad. Vean la mano, aparte de ver el hombro, las atrofias que él tiene, mucho dolor lo que existía en este paciente. 1 año y medio también después de la cirugía, este es el resultado, ¿sí? Aquí estábamos unos días antes de retirarle la placa, porque ya le molestaba, sobre todo así, le hacía un pinzamiento ahí en el hombro, y habíamos decidido retirarla con él. Pero este es el factor de pacientes que podemos llegar a tener, por supuesto, ¿no? Que tengan una recuperación funcional mejor de la que ellos tenían, que les permita tener una buena evolución, pero sobre todo activar una vida social. Vemos la manifestación, la recuperación en hombro, en mano, antebrazo, en dedos, ¿sí? Ya muy definitivo, ya más específico, en dedos, la mano en flexión, el dedo también, el pulgar se extiende, ¿sí? Entonces, creemos que es un muy buen resultado. Otro paciente que decidimos operar después de 14 meses, después de que tuvo una lesión, un accidente en moto, una lesión severa con otras lesiones en otra parte de la zona anatómica de nuestro cuerpo, del cuerpo del paciente, podemos ver cómo tiene esta limitación en el hombro, por supuesto también para flexionar el codo, tenía algo de movilidad en el pulgar, y en la extensión de la mano, pero no flexionaba, ¿eh? Entonces decidimos generar un procedimiento quirúrgico con él. Ahí podemos ver la extensión de la mano, la muñeca, los dedos. Este es el paciente con la evolución que tiene 6 meses después de la cirugía. Ojo, 14 meses después de su lesión, hablamos con el paciente que podíamos hacer varios procedimientos quirúrgicos, pero que creíamos también que íbamos a tener algunas limitaciones. Y él lo entendió, dijo, pero si recupero algo, doctor, para mí eso me va a ayudar, ¿no? Él es abogado y bueno, lo acabo de ver apenas hace poco más de un mes, ¿sí? Después de casi 2 años después de la cirugía, y esto es lo que logramos con él. Sé que hay muchas limitaciones, sobre todo la flexión en el hombro, la abducción del hombro también, pero se activó la flexión del codo, la extensión del mismo, la mano logró recuperar tanto en función de los dedos, esa ya la tenía, la mejoró, pero hay un puño, miren, entonces a él le permite hacer actividad social, le permite tener una vida laboral, por supuesto activarse y apoyar a su familia. Y otros pacientes como este chico, después de varios meses ya pegados cercanos al año, una lesión de nervio radial, podemos verlo del lado derecho, decidimos manejarlo. También comentamos lo mismo, pero afortunadamente tuvimos muy buen resultado con este chico, aún después de cerca ya del año, como les decía, de este tipo de lesión. Pero pueden volver a recuperar, por supuesto. Y en los niños, en los jóvenes, es un capítulo diferente. Otra paciente, de las pacientes ya iniciales también, este, perdón, podemos ver la limitación. Es todo lo que ella muestra. Una paciente que tenía mucho dolor,
con el doctor Gilberto Luna, una herida de arma de fuego también. Podemos ver que ella tiene que sujetarse su brazo porque le molesta, no lo puede mover, ¿sí? Por más que le decimos trata de mover, no podía mover. Este es el preoperatorio. Ahí vemos la herida, la bala entra a través de cerca de su boca, del lado derecho de la comisura labial, ¿sí? Y la forma de salida está acá en la espalda, ¿sí? Entonces aquí se está tratando de explicar ese trayecto que tuvo esta herida, ese trayecto de la bala más bien con las posibles lesiones que evaluábamos previo a la cirugía. 20 meses después de la cirugía podemos ver cómo puede ella tener ese movimiento, incluso logró mejorar mucho la movilidad. Como les decía, sé que aún tenía mucho ella que mejorar, pero esto le permite a la paciente poder integrarse a una vida social. Como les decía, pues no es algo nuevo, es algo que ya está presente y que también tenemos el gusto de expresar que dentro de la escuela que tenemos en el Hospital Universitario en Torreón, Coahuila, ya tenemos muchos egresados, no solamente de nuestro país, sino ya tenemos actualmente alumnos de Europa, sí, de Ucrania, que vienen hacia México y por supuesto de nuestra gran América Latina. Los invitamos a todos los que estén interesados a participar. Tenemos tanto un posgrado en México como un máster a nivel internacional. Nuevamente, agradezco a todos mis profesores, que muchos han contribuido en gran parte para que podamos, sobre todo, tener una visión de seguir aprendiendo y de compartir lo que hemos aprendido a la vez, ¿no? Me siento muy orgulloso de haber sido egresado de este hospital, pero también, debo decirlo así, me siento muy, muy orgulloso de ser parte de una generación de magdalenos sin igual. Mis compañeros, les agradezco, los veo como hermanos, ellos lo saben, tenemos una gran unidad, una gran hermandad y efectivamente, gracias al apoyo de todos ellos, es que logramos finalizar el R1. Les agradezco mucho a todos, gracias por la oportunidad de esta presentación. Estoy a sus órdenes, buenas noches.